Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Hipotecario, el podcast de la Asociación de Brokers Hipotecarios, la ABH. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Pulso Hipotecario, el podcast de la Asociación de Brokers Hipotecarios. El día de hoy la verdad es que tenemos estamos muy contentos, estamos de manteles largos, tenemos a dos invitados, pues súper expertos en el tema financiero. Y bueno, antes de todo, déjenme presentarlos. Primero las damas. Está con nosotros Kimberly Armengol. Actualmente destaca en medios informativos. Es conductora y productora del espacio de análisis Debate 22 en Canal 22. Es columnista semanal de política internacional en el diario Excelsior. Editorialista en Opinión 51 y columnista de estilo de vida en la revista Cosmopolitan. Además, es analista para medios internacionales como Mega TV, Univisión y Radio Caracol. Kimberly, bienvenida. Bienvenidos ustedes. Muchísimas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Y faltó mi sección en el programa del gran padre del análisis superior, que eso es lo más importante. Perdón. Y bueno, y también está con nosotros David Páramo, y como bien dice Kim, conocido como el padre del análisis superior. David desde 2016 es colaborador en el noticiero nocturno Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva de Imagen Televisión. En la radio conduce la emisión de análisis superior en Imagen Radio, y en la prensa escrita contribuye con su columna No tires tu dinero por el diario Excelsior. David, quien se distingue por su estilo directo, inició en el periodismo gracias a su padre, quien lo invitó a acompañarlo a realizar una entrevista. Posteriormente ingresó en el periódico El Economista a finales de la década de los 80, donde comenzó su columna, y posteriormente, gracias a su asertivo análisis, ganó espacios en medios importantes como TV Azteca, Canal 40 y Radio Fórmula. David, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por invitarme, además está muy bonito su estudio, y qué bueno el tema del que vamos a platicar, que a mí me parece que es un gran tema, esos temas fundamentales donde a veces los medios de comunicación tradicionales, por llamarlos de alguna manera, no les hacemos suficiente eco. Tienes toda la razón. Pues bienvenidos, y como siempre también doy la bienvenida a Juan Casuga y a Eugenio Cle, presidente y vicepresidente de la Asociación de Brokers Hipotecarios. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y bueno, pues para empezar, Juan, por favor. Pues mira, pues muchas gracias por su presencia aquí. La verdad que estamos muy honrados que nos acompañen en esta sesión. Y bueno, el propósito de esta sesión es hablar de cómo vemos el cierre de 2023 y sobre todo cómo se vislumbra en el mundo inmobiliario e hipotecario el 2024, ¿no? Aprovechando que tenemos a grandes expertos sobre la mesa, entonces yo creo que va a ser una charla muy interesante porque vamos a tener diferentes visiones. Sí, claro, platicar un poquito del presente y del futuro del crédito hipotecario. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Porque como bien dices, tal vez a veces el crédito hipotecario es algo que no le damos tanta difusión en los medios, ¿no? Yo comenzaría diciendo que el crédito hipotecario se ha mantenido sorprendentemente fuerte, que se ha mantenido suficientemente, si consideramos que la economía no va a crecer durante este sexenio, que la economía es más pequeña que 2018, que el crecimiento promedio anual, si se cumplen las expectativas del propio gobierno, nos llevará a un crecimiento del 1%, 0.9, 1%. Es llamativo que se haya mantenido, sí con disminuciones, sí con un menor crecimiento, la economía en el crédito hipotecario. No, totalmente de acuerdo. Tuvimos un año maravilloso que fue en el 2021. Creo que a nadie se esperaba esto porque pues, en la pandemia fuimos muy resilientes y sostuvimos la caída de la economía mexicana. Tuvimos un ligero crecimiento de menos de 0.5%, pero no nos arrastró la caída. Y sí me gustaría preguntarle a Kim y a Eugenio, ¿qué opinan de ese periodo? Kim, Adelante. Sí, si me permites agradecerles nuevamente que estén aquí. A ver, lo que pasó en el 2021 es de llamar la atención. Yo creo que puede ser un caso de análisis o estudio para lo que pasó con el crédito hipotecario y con el sector de la vivienda, ¿no? Cuando empezamos con pandemia en el 2020, yo creo que nuestro sector, como muchos,
dijimos, se acabó, ¿no? En marzo, cuando empezamos a irnos a las casas, yo creo que todos agarramos nuestras cosas y dijimos, pues a ver a qué nos dedicamos, porque esto se acabó, ¿no? De repente, después de un par de meses, empezamos a ver que empieza a crecer nuevamente en la colocación de crédito hipotecario, ¿no? Este crecimiento se da por varios factores que en el 2021 los íbamos a descubrir, y como bien dice Juan, íbamos a tener un crecimiento de una manera muy muy fuerte en ese año, ¿no? Los factores que les digo fueron: 1, home office. La gente que vivía en las ciudades, dice, y rentaba, dice, me sale más barato comprar y me regreso a otros lugares donde no sea la ciudad, ¿no? Tuvimos un crecimiento fuera de, vamos a hablar de la Ciudad de México, Valle de Bravo, Cuernavaca. Mucha gente dijo, me voy para allá y allá voy a vivir y allá van a estar mis hijos. Empezamos a ver que gente empieza a pedir esos créditos hipotecarios. Otro factor fue que de repente la gente se dio cuenta de que de tener su dinero guardado en el banco o comprar una vivienda y rentarla, empezaba a tener más ganancia rentando esta vivienda y moviéndola, ¿no? Otro factor muy importante, las tasas de interés empiezan a bajar para el crédito hipotecario. Y entonces lo que pasa es que la gente que tenía créditos hipotecarios con tasas más altas decide cambiar sus créditos a tasas más bajas. Los bancos dan la facultad de cambiar los créditos hipotecarios. Ahí, perdona que te interrumpa. Sí. Lo que pasa es que los bancos tomaron la decisión de decir, no vamos a colocar crédito nuevo. Exactamente. Y dijeron, entonces, ¿qué hacemos para mantener nuestras carteras, para mantenernos activos? Y dijeron, bueno, pues vamos a utilizar esta facilidad que ya existía en la ley, que ya existía en las normativas de cambiar los créditos. Y yo creo que se vivió un gran momento para los consumidores de decir, oye, tú tienes tu crédito al 16% y salían el banco A, el banco B y el banco C a decirte, oye, tráemelo a mí, te doy el 13, y tráemelo a mí, te doy el 9. Y eso creo que fue quizá el gran detonador, ¿no? Es correcto, es correcto. Y entonces empezamos a hablar que había bancos que ofrecían tasas del 8, o sea, tasas históricas que nunca se habían visto en el país, ¿no? Otro factor era, se empiezan a dar créditos de liquidez. O sea, tú tienes tu casa, hipotecas tu casa, te doy dinero, tienes tu negocio, te ayudo con ese dinero para que salga adelante ese negocio. Otro, créditos de remodelación. Oye, no estábamos listos en mi casa para tener una oficina para mí, para trabajar ahí. Oye, hipoteca tu casa. O para que todos vivieran el mismo tiempo en la casa. Es correcto. Porque es correcto. Tenemos una estructura de familia en México que normalmente es dormitorio nada más la casa, y la pandemia trajo oye, ahora están los hijos, el esposo, la esposa. ¿Cómo nos acomodamos todos al mismo tiempo que no sea para dormir? Es correcto, sí. ¿No? Sí, o no sea para matarnos unos contra otros, ¿no? También. Sí. Porque de repente un departamento en donde dormíamos ¿sabes 5... que aumentó el número de divorcios? Ah, no, claro. Y la violencia intrafamiliar. Sí. Brutalmente. Sí. Sí. Pero nuestro crecimiento en ese año, tú tienes el dato, ¿no, Jorge? ¿Cuánto crecimos de colocación de crédito hipotecario? Fíjate que en el año 2020 crecimos 18%. Imagínense, 2020. 2020, que fue la pandemia, fue donde en marzo empezó. Pero también yo agregaría a lo que ya habían comentado, también los bancos flexibilizaron mucho, porque antes era bien complicado tener un crédito hipotecario, tenías que demostrar tantos años de antigüedad en el trabajo, un ingreso de tanto. Ahorita hay mucha flexibilidad en el sentido de si eres un trabajador independiente, simplemente con tus impuestos anuales o con tus estados de cuenta, ya eres una persona que puedes tener estos créditos. Ya se permite tener, por ejemplo, 2 créditos en el mismo banco, cuando antes era muy complicado para alguien de clase media o de ingresos bastante justos. Es correcto. Porque eso era un sueño solamente para las clases altas, ¿no? Tener 2 o 3 créditos al mismo tiempo. Yo estoy convencido que fue la competencia de los bancos que los obligó para subsistir, que les obligó a decir, ¿qué hacemos? Y eso fue muy afortunado para el sector inmobiliario.
Sí. A ver, en 2020, que fue cuando empezó la pandemia, tuvimos un crecimiento contra 2019 del 18%. Pero en el 2021, que es cuando pues, el sector económico, el sector financiero en el mundo, no solo México, estaba empezando a recuperarse, nosotros tuvimos un crecimiento del 44%. O sea, fue un crecimiento espectacular. Y todavía el siguiente año igual, no del 44%, pero sí estábamos sobre los 15, 17. Ahorita ya se vuelve insostenible ese tipo de crecimientos, ¿no? Yo creo que también ha influido muchísimo este tema de la gentrificación. Porque antes adquirías la vivienda para ti, lo hacías como tu patrimonio, pero todo este tema de nómadas digitales ha permitido ver y decir, voy a comprar una propiedad y la voy a poner en Airbnb, que ha resultado un negocio mucho más lucrativo que rentar las viviendas. Podemos ver lo que ha pasado en la Roma, en la Condesa, donde las rentas se han encarecido brutalmente, edificios que se rentaban. De repente ya no hay inquilinos porque todo lo están entregando al tema de Airbnb para todos los extranjeros que quieren trabajar y vivir desde México. O en zonas vacacionales, ¿no? Como Playa del Carmen, todo lo que se construyó es Airbnb, ¿no? Todo el mundo lo tiene como inversión. O de estas personas que les comentábamos de que salieron de la ciudad y ahora es regrésate, se han quedado con esa vivienda. Como tú dices, tienen la posibilidad de tener 2 viviendas y lo usan para renta. Algo que comentaban sobre los bancos se han portado muy bien con el sector hipotecario. Cuando fue la pandemia, dieron plazos para que la gente no pagara sus créditos hipotecarios, sí, ¿no? Esa fue una acción que lo hicieron en conjunto. Ahora, con lo que está sucediendo en Guerrero, están haciendo algo similar. Los créditos generados en Guerrero tienen 6 meses donde no deben de pagar, ¿no? Si el cliente lo quiere. Es más, hay bancos, o más bien todos los bancos, es parejo, ya no pagas. Y no nada más hipotecario, ¿eh? Sí, tiene que venir el cliente y decir, no quiero, yo quiero seguir pagando en automático. Creo que una de las cosas buenas que trajo la pandemia, y lo decías bien, que los bancos se dieron cuenta que lo peor que les podía pasar era tener cartera vencida como la que tuvimos a mediados de los 90, 95, 96, 97. Y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a darle espacio, porque les recordaría que en su momento los bancos tomaron la decisión y después se voltearon. Oye, gobierno, danos la facilidad regulatoria para poder hacer nuestros registros de cartera. Y esa facilidad regulatoria, que la están aplicando ahora en Guerrero, le permite al banco, como no tiene que hacer reservas especiales por eso al 100%, tiene más dinero disponible y por el otro lado tiene la obligación. Tengo un amigo director de un banco que me dice con mucha frecuencia, a mí me encantaría poner un letrero afuera de mis sucursales que dijera se solicitan clientes. Porque así están, hay una gran competencia bancaria, son más de 50 bancos, casi 40 de ellos dedicados a las hipotecas, que lo que tenían que hacer para sobrevivir en su momento era esto. Y se generó, yo creo que un efecto positivo después de la pandemia. Por eso siguieron creciendo, porque los bancos se dieron cuenta que sin incurrir en riesgos regulatorios, sin incurrir en riesgos de operación, tenían facilidad para tener más clientes. Que un banco lo que necesita son clientes y a quién le presta dinero. Yo a veces digo que el negocio principal de un banco es prestar el dinero y luego primero cuidar el dinero de los clientes y después prestarlo. Entonces creo que se generó dentro de lo malo de la pandemia un efecto positivo. Sí, y se debe mucho a que los bancos, la verdad, como bien dice Eugenio y bueno, se comenta, tomaron muy buenas decisiones. O sea, la verdad es que hicieron un gran equipo, tomaron muy buenas decisiones a favor de los clientes, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué retos tienen las instituciones financieras de aquí en adelante? En términos hipotecarios, ¿qué retos ven ustedes? Yo creo que se tienen que modernizar más. Ahí, sin caer en el decir todo va a ser la tecnología, todo va a ser no sé qué. Sí ser más modernos, ser más ágiles. De las cosas que nos trajeron la pandemia, por ejemplo, fue el que ya no se necesita tanto ir a una sucursal. Que ya no se necesita tanto. Los bancos déjenme hago un paso para atrás. Los bancos habían empezado vamos a usar aplicaciones y vamos a invertir muchísimo en sistemas. Y no, hasta la pandemia no habían
sido tan exitosos en que la gente las aceptara. Cuando todo estaba cerrado, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues necesito transferir. El crecimiento es exponencial de las aplicaciones de los bancos. Ya montados en ese carril, los bancos se han dado cuenta que a los clientes pues no les gusta ir a una oficina donde hay mucha gente y que se van a sentar en una silla para saber cómo es el crédito y si le va a hacer el crédito, y que les atienda a alguien que no necesariamente le sabe bien. Pues es mejor con una aplicación. A ver, yo gano esto, tengo el otro, ya quedó y ya. Y menos los millennials, ¿no? Y yo creo que todos. Y que no hay necesidad, en realidad ya no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Con verificaciones de biométricos es absurdo que alguien tenga que ir presencialmente. Yo agregaría lo que dijo David dentro de los retos. Aunque se han mantenido bien las tasas, sigue siendo ofensivas las tasas de interés que se cobran en México. Si las comparamos con Estados Unidos, si las comparamos con Europa, es una vergüenza lo que se paga en el país. ¿Ustedes consideran que van a seguir subiendo? ¿Ya nos vamos a quedar así en el 2024? Él es el experto que nunca se equivoca en el pronóstico. Nunca te has equivocado. No, yo creo que ya no van a subir más las tasas. Pero nos tenemos que acostumbrar a un mercado de tasas más altas. Durante muchos años vivimos un periodo de tasas muy bajas. Sí. La inflación que generó la pandemia generó un periodo de tasas muy altas. En México la tasa de referencia subió más de 400 puntos base de golpe. O sea, fue subiendo. Hoy se van a quedar altas. ¿Cuánto tiempo más? ¿Quién sabe? Hace unos días platicaba con la gobernadora de Banco de México y le hacía, en la más reciente decisión de política monetaria, cambiaron por un periodo prolongado las altas tasas por un periodo, le quitaron el prolongado. Y eso genera que muchos se pongan, no, ya van a empezar a bajar, ya van a disminuir. No van a disminuir. Si vemos que la meta de Banco de México es una inflación del 3%. Hay quien dice, es que ya estamos cerca del 4%, que es el máximo tolerable. Déjenme hacerles una figura con eso. Imagínense ustedes que su peso ideal son 80 kilos. Que van al nutriólogo y ya llegaron a los 83. Y les dicen, no, pues ya, ahora sí ya me puedo dar un gustito. Tráiganme una conchita, voy a comer rico. ¿Pero qué creen? Vienen las fiestas de fin de año y todo 2024, que va a ser un año de mucha presión inflacionaria. El paquete económico que hizo este gobierno, que ahí voy a robar una frase que le hizo muy bien Banamex, que dijo, este paquete económico parece que no lo hizo este gobierno y que es para ganar elecciones. Es muy expansionista. Entonces vamos a tener inflaciones altas. Entonces, Banco de México, la reacción natural es mantener las tasas altas. ¿Cuándo van a empezar a bajar? Si empiezan a bajar, otra vez citando a la gobernadora del Banco de México, no va a ser en una tendencia. No va a ser como subieron, que subían, sino que a lo mejor le van a dar un baje. Van a dejar pasar meses y le van a ir dando otro. Porque insisto, si la meta es 3%, pues todavía estamos 126 puntos base por arriba de eso, y es muchísimo. Si el Banco de México hubiera dicho, bueno, con el 4 nos conformamos, estaríamos en problemas. Entonces yo creo que las tasas se van a quedar altas y que la competencia entre los bancos tiene un fenómeno que disminuye en las altas tasas. Cada vez hay más bancos dispuestos a tener un menor margen. Como bien decía Kim, las tasas son muy altas, sí, pero hay bancos que están dispuestos cada vez a estar más abajito. Entonces, ¿qué eso va a moderar? ¿Nos vamos a quedar con tasas altas? Sí, yo te diría que hasta por lo menos hasta 2025, como yo lo veo, a no ser que el nuevo gobierno repita esto que hizo en su momento Carlos Salinas de tener crisis, de inventar las crisis de inicio de sexenio.
Las tasas semanas las veo altas hasta el 25, pero no veo un daño para el sector hipotecario por la competencia. Y además porque ciertamente han aumentado los ingresos disponibles de las clases medias y altas. Importantes. Oye, el tema de la calidad de la cartera, ¿qué opinan de la calidad de la cartera vencida? Yo soy un convencido, estoy monopolizando mucho, perdón. No, adelante. Soy un convencido de que la crisis de 1995 y el Fobaproa es una de las cosas más grandes que nos pudo pasar como país. Ustedes lo saben mejor que yo. La posición, por ejemplo, en el sector hipotecario de que tenían era colocar. Un banco debes colocar, pero para cuidar el patrimonio de los depositantes. El Fobaproa fue tan malo, fue tan caro, fue tan doloroso, que los bancos se convirtieron en las instituciones mejor reguladas de este país. Es más, la banca mexicana es la banca más regulada del mundo. Es la banca más capitalizada. Si el índice es 100, hay 250 de reservas. Y hay como esa cultura que se generó, y ojalá nos dure mucho tiempo, esa gran cultura que se generó de los bancos, de decir, no nos vamos a arriesgar y vamos a cuidar las reservas, vamos a cuidar que los créditos estén bien otorgados, que es dar un crédito bien otorgado hasta 95, y déjenme insistir en 95. Todo el mundo dice, es que damos muy bien los créditos, solo se los damos a los que tienen mucho dinero y a los que tienen, y les damos poco, pero eran créditos mal dados. Hoy, en la realidad, como bien decía Kim, los bancos tienen que hacer mucho más para seguir en esto de que, pues no sé, déjenme usar el ejemplo de un mesero. Pues un mesero tiene un sueldo fijo, pero más las propinas, pero más que los domingos hace otra cosa, para ir integrando eso. Y eso es una cartera bien dada si se conoce al cliente. Que cuando se hacen las cosas paramétricamente, cuando se hacen así, no se conoce al cliente. Si yo veo el algoritmo, este cliente es así, no, entonces no hay que darle tanto crédito porque no tiene. Y si veo que el cliente tiene muchas otras fuentes de ingreso y lo conozco sus declaraciones fiscales, conozco cómo gasta, sus patrones de gasto y de consumo, puedo dar mejor crédito. Entonces yo vería hacia el futuro que se va a mantener el crecimiento del sector, no a las tasas, bien lo decías, no a las tasas en las que están, pero que es un crecimiento constante, que es un movimiento que se va a mantener. Y además, pues la economía se va a reorganizar de una manera diferente. Fíjate que un punto de como el canal de brokers hipotecarios dentro del banco, un valor agregado que le damos al sector es lo que acabas de decir, el conocer al cliente, ¿no? Volvemos a pandemia. ¿Qué pasaba con pandemia? Cierran sucursales, todo cerrado, nada. Y nosotros, pues era salir y buscar al cliente, no nos quedaba de otra, sí, ¿no? Por eso tuvimos ese crecimiento como canal de broker hipotecario. Nosotros estamos también a favor como canal, lo que ustedes decían, tecnología, que todo vaya mejorando y todo. Pero ese factor de conocer al cliente es valiosísimo para los bancos, ¿no? Nosotros sabemos, vamos, lo visitamos, vemos qué hace, lo que decías, el caso de un mesero, ¿no? O sea, un mesero te dice, yo gano tanto, sí, pero mira, las propinas y me toca tanto. Y descanso los lunes y le doy y le hago al Uber, ¿no? Entonces, tú estás observando y sabes perfectamente el perfil, ¿no? La cartera vencida que tenemos como canal de broker es menor a la que tiene la red. Claro, de los porque bancos. Conocen mejor al cliente. Exactamente, aunque la red también ya hace visitas a los clientes, saben dónde trabajan, saben todo, ¿no? Pero yo siempre digo, alguna vez platicaba con una persona en Estados Unidos y me decía, no, nosotros damos mejor crédito. Le digo, no, nosotros tenemos un expertise muchísimo mejor por todas las broncas que hemos tenido durante los últimos años, ¿no?
Entonces, ya tenemos, pues, como expresión coloquial, ya tenemos callo y no queremos que nos vuelva a pasar cosas. Y sabemos cómo trabajar dentro de crisis, ¿no? Sí, a ver, los sistemas que tomó la banca después del 95 y que hemos mantenido son superiores a los de Basilea III, que Estados Unidos ni siquiera los puede cumplir integralmente. O sea, tenemos una banca mucho más sólida que da mejor crédito y que ha entendido que se tiene que... Pues lo que hacen ustedes es conocer al cliente. Si soy mesero, pero le hago al Uber, pero además mi pareja... yo creo que ese es el gran secreto y es la gran aportación de los brokers. Exactamente. Claro. A ver, aquí yo una duda. Ahorita que estábamos platicando sobre qué impulsó el mercado en el 2021, ¿ustedes cómo verían? Porque ahorita se habla mucho de nearshoring, pero creo que eso viene anterior, porque con el home office no solamente la gente de Ciudad de México pues dejó tal vez Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y se fue a trabajar a Michoacán, a Guanajuato, a Mérida, etcétera, sino también hay mucha gente de otros países que vinieron a México, ¿no? Y realmente hay que ver cómo se ha encarecido la vivienda en Tijuana, en Los Cabos, en La Paz, en varias zonas fronterizas por gente americana que está llegando a México. Y asiática. Y asiática, exactamente. Inclusive también en San Miguel de Allende y algunas otras plazas, no solamente por periodos cortos tipo Airbnb, sino ya realmente vienen a vivir, aprovechando también que pues ya viene un tema de muchos baby boomers que pues, ya se están en periodos de jubilación y aquí su dinero se les hace muchísimo más, ¿no? Pueden contratar a una muchacha que les ayude en el servicio, en los cuidados. Los temas médicos son mucho más menos costosos que en Estados Unidos. Muchas ciudades están perfectamente bien comunicadas a 2 horas de cualquier ciudad grande de Estados Unidos y eso también es un factor que creo que impulsó la venta de vivienda en algunas plazas y eso posiblemente si se podemos capitalizar bien el nearshoring y captar mucha planta productiva de Asia que se venga a México, creo que también va a venir a impulsar el tema de la vivienda. ¿Ustedes cómo ven esos elementos? Yo creo que la relocalización, estoy total y absolutamente convencido que es una gran ola. A veces tengo mis dudas si nos estamos montando en la parte más importante de la ola o le estamos dejando pasar. Pero cuando ves, por ejemplo, la llegada de empresas asiáticas y vas a una zona, hablando de la Ciudad de México, como Santa Fe, que hay edificios completos de viviendas que ya están ocupados por coreanos, por ejemplo, y que además la propia empresa busca que todas las empresas oficinas estén juntas y que ellos vivan juntos y eso le permite al supermercado tener 2 hileras de productos coreanos, hasta en coreano. Yo creo que hay un gran impulso, porque va a venir mucha gente, está viniendo mucha gente, insistiría mucho en eso de asiáticos para aprovechar la relocalización. A mí cuando lo que me preocupa de la relocalización es que nos quitemos para que entren otros y que aprovechen la posición privilegiada de México. Sí, claro. Yo me quedé con el ejemplo que decías hace unos momentos de Airbnb y La Condesa, ¿no? Sí, nómadas digitales. Carambas, sí, exactamente. En algún momento las rentas subieron exponencialmente en La Condesa. ¿Por qué? Pero ya no puedes rentar. Pero ya o sea, alguien de aquí de la ciudad que diga, me voy a ir a vivir a La Condesa. No, imposible. Pues sí, pues ya necesitas ganar el doble de dinero de lo que ganabas hace 3 años para poder estar ahí, ¿no? Y bueno, pues lo mismo va a pasar en esos momentos. Los camiones estos de fierro viejo que vendan ya están en inglés en ciertas zonas de La Condesa. Eso es increíble, ¿no? En las tiendas encuentras los precios hechos para este público, porque ya se está convirtiendo en esto. Hay un tema que quería que tú nos explicaras porque lo haces súper bien, que es, por ejemplo, para quienes nos están escuchando, pero que son consumidores, que tienen esta duda de llega un crédito hipotecario, es riesgoso, no, o que simplemente lo hacen para invertir, para decir, quiero tener esta propiedad y ponerla a rentar. Algunas personas creen que ya no es tan importante tener un inmueble porque de repente ven
criptomonedas y creen que hay unas ganancias estratosféricas, o crees que la ganancia puede ser mucho mayor en otros instrumentos cuando tradicionalmente eran inmuebles? Yo creo que a veces con estas modas, de repente hay como, no sé, como estas fiebres del oro. Hace poco estuve en Alaska y la fiebre del oro del 49, ¿cuánto duró? 1 año. Y todo mundo tiraron sus cosas, vendieron todo y dijeron que lo iban a hacer. O cuando vas a San Francisco y pasó exactamente lo mismo, ¿quiénes fueron los que terminaron ganando? ¿Quiénes se dedicaron a hacer pantalones de mezclilla para los trabajadores? ¿Quiénes pusieron lugares de entretenimiento? ¿Quiénes pusieron lugares de comida? ¿Y quiénes ofrecieron los servicios? En la década de los 90, seguramente ustedes lo recordarán, cuando las empresas .com se pusieron de moda. Y había libros, leí algún libro, afortunadamente no recuerdo el autor, que decía que ya el capitalismo había cambiado. Afortunadamente en esa época platiqué con Ana Botín, hoy la presidenta mundial de Santander, y yo le decía que cómo veía las empresas .com. Dijo, mira, son muy interesantes, pero yo invierto básicamente en aquellos negocios, en aquellos sectores que sirven, que son útiles. ¿Cuál es? Pues el que lleva las cosas a tu casa, el que las fabrica, el que todo ese tipo en transporte. ¿Qué pasa con la vivienda? Uno dice, es que voy a poner criptomonedas porque un día ganaron muchísimo. Sí, a mayor ganancia, mayor riesgo. Tener inversiones en vivienda dan seguridad, dan estabilidad, no son tan moda, pero existen desde que existe el capitalismo, existen desde que existe la moneda. Entonces son el mejor lugar. Esta pregunta que hacías, Kim, de qué decirle a la gente, porque siempre la gente duda, debo invertir en esto, ya no es tan buen negocio. Es un gran momento. Lo decíamos al principio de esta conversación. Hoy por hoy las tasas de interés se están manteniendo impulsadas hacia abajo en el mercado, a pesar de una política de altas tasas, porque hay una gran competencia. Hoy, además, con las aplicaciones, con estos sistemas, si volteamos a ver, decimos, oye, quiero un crédito hipotecario. En 10 clics tienes 10 visiones diferentes de quién puede ser el que te da el crédito. Entonces creo que es una gran inversión y como una gran oportunidad de hacer patrimonio. De hacer patrimonio que es sustancialmente más resistente a las fluctuaciones de los mercados. Es mucho más resistente que el tipo de cambio, es mucho más resistente que cualquier otra cosa. Quizá hay algunos que ya no lo ven como tan fancy, por llamarlo de alguna manera, pero es donde verdaderamente está el dinero. Donde no va a haber estas ganancias irreales, ¿no? Porque así como esperas que con las cripto puedes ganar 15%, puedes perder absolutamente todo. Y otro tema que yo agregaría es la facilidad que están dando los bancos para tener créditos simultáneos, porque esto era algo que antes no se veía para las clases medias. Era, acabas tu crédito después de 20 años y a lo mejor te doy otro. Ahorita se pueden tener los dos créditos al mismo tiempo sin tener que tener altísimos ingresos, y no hay que perder de vista también los apoyos de Infonavit y de Fobiste, porque también se han flexibilizado muchísimo. Sí, es correcto. Además, ¿saben qué? De la mano del comentario que haces, David, son créditos muy nobles. O sea, estamos hablando de tasas fijas, que antes eran las tasas variables, que venía un problema y se hacían unos créditos la ruina, era la ruina de familias, ¿no? Entonces, Perdón, hay que te interrumpa. En 1995, 96, 97, pagar el crédito era una tontería. Porque el crédito se volvía, como eran tasas variables, brincaron y eran mucho más caros que el valor de la propiedad. Es correcto. Hoy, con tasas fijas como las que dan los bancos, incluso si hay una inflación elevada, te conviene. Claro. Perdón por la interrupción. Claro. Bueno, y yo agregaría, porque mucha gente se pone nerviosa y dice, me voy a esperar a ver si bajan las tasas. No te esperas, compra ahorita, porque hay otro elemento que es el incremento de valor de las propiedades.
¿no? Entonces ahí tienes que jugar cuánto está incrementándose el valor de la propiedad versus el costo del dinero. Y si bajan las tasas en 2 años, pues puedes cambiar a una mejor tasa. Puedes cambiar de crédito. Sí, puedes decir, lo agarré aquí. Pero ¿qué crees? El banco de enfrente dice que está mejor. Aprovechar eso ¿Sabes cuánto es lo más que vas a pagar cuando tomas un crédito ahora? Pero sabes que hay más sótanos, claro, y que los debes aprovechar, como bien dices. Una pregunta a los dos. La Ciudad de México, de repente, dejamos de construir al ritmo que se estaba construyendo, ¿no? Por ciertos factores, tanto políticos como económicos, ¿no? ¿Ustedes ven la posibilidad de migrar hacia otros estados de la República con un crecimiento? Se habla mucho, por ejemplo, Tulum, con el nuevo aeropuerto, con el proyecto del tren, que va a tener un boom espectacular. Mérida, los últimos años, ha sido un lugar por la seguridad muy atractivo, como lo fue en su momento Querétaro, ¿no? Justo. ¿Ustedes lo ven que nos vayamos a mover, o siempre las grandes ciudades van a llevar mano en esto? Yo creo que las grandes ciudades siempre llevan mano. O sea, vamos a ver fenómenos. Yo, por ejemplo, con Tulum mi duda es, ¿el crecimiento de Tulum solo está basado en el turismo? Pues corremos el riesgo de tener otro Acapulco. Acapulco llegó un momento que decían, es que es maravilloso porque son las mejores playas del mundo. Quizá no fueron en los 40s. Una de las cosas que vimos con el huracán, prácticamente no había turista extranjero. No había turismo. Decían, es una de las playas más bonitas del mundo. Sí, pero estaba devastado. Y las ciudades que logran crecer son las que se reinventan permanentemente. Que van creciendo, que van creciendo. A mí, sin gustarme Las Vegas, lo que más me gusta de Las Vegas son los Raiders. Pero si estuvieran en Oakland o estuvieran en Los Ángeles, también. Ya platicamos. Es que platicamos de los Raiders. Qué pena me dan. Qué pena me dan. No, los Raiders son sagrados. Pero bueno, vean, por ejemplo, Las Vegas es una ciudad que se ha reinventado totalmente. Siempre están pensando en qué es lo siguiente que van a hacer. A lo mejor lo que tendríamos que preguntarnos es, Tulum, ¿cuánto más puede dar? Por el otro lado, ¿cuánto más puede dar Mérida? Mérida tiene seguridad, que eso la podemos perder desgraciadamente en cualquier momento y con una mala elección. Sí, claro. Tiene buenas comunicaciones. Están muy cerca de... A ver, les voy a dar un dato que ahorita me acaba de venir a la mente. Cuando vemos la relocalización, ¿cuál creen que es la tercera entidad que más ha captado relocalización? Mérida, ¿lo estás diciendo? Yucatán. Claro. ¿Por qué? Porque llegas a toda la costa este de los Estados Unidos con gran facilidad. Entonces tiene gran potencial una ciudad como Mérida y todo lo que está en Yucatán. Porque está... Pues si vas a si quieres atender el mercado de la costa este de los Estados Unidos, pues el mejor lugar, de Florida para arriba, de Florida a Nueva York, el mejor lugar es ponerte en la península de Yucatán. Sin duda. Tiene un problema de energía. Y sea quien gane el gobierno, va a tener que invertir en poner una mejor energía. Insisto, cuando comparamos Tulum Tulum, ¿qué más puede dar? ¿Y cuántas veces vas a Tulum antes de aburrirte? En una ciudad como Las Vegas, pues cuando el que iba nada más al reventón allá sabe que hay tiendas baratas y Sí. y juegos mecánicos. Y que puedes manejar un auto exótico y que puedes ir y que hay un equipo de fútbol americano que viene la Fórmula 1 pronto. Muy tienen un equipo de polifacético. básquetbol femenil que ya tiene 2 campeonatos. Viene un equipo de la NBA. Tienen un equipo de hockey. Tienen que acaba de ser campeón. Que también. acaba de ser campeón. O sea, que ya está. Y que se van a llevar a los Atléticos de Oakland. Por más que no quiera el alcalde actual de Oakland. O sea, porque ya inventaron otro segmento. Un lugar que nació del vicio, la apuesta y la prostitución. Hoy está en el momento en el que está
como convertirse en una capital de deportes. El hospedaje, el deporte, claro. Ya pasaron por el turismo, ahora van en una capital de deportes. Sí. Impresionante. O sea, y sin perder todo lo anterior. Yo creo que el gran reto que tenemos en el desarrollo inmobiliario en el país es tener lugares que no es suficiente lo que están haciendo, sino que empiecen a hacer otras cosas. Mérida, insisto, tienen esa gran posibilidad de ser una ciudad, de ser un buen lugar para la industria. Y también hay que ver qué más se hace para la diversión. Otra pregunta, digo, ya que estamos entrando en fila. Año electoral. Y año electoral en Estados Unidos. ¿Ustedes cómo ven el panorama para el año siguiente? ¿Quién tiene una mejor visión de los Estados Unidos que yo? Sin duda. Bueno, yo estoy convencida que Trump va a arrasar, por supuesto, en las elecciones. No es lo que sea mi gusto personal, no ¿Ahora estoy sí? Convencida. Ahora sí, después de muchos años de convencimiento del señor. Pero efectivamente Trump va a arrasar, y aunque políticamente se vea como muy turbulento, hay que tener claro que Trump dio una fuerte estabilidad económica a Estados Unidos, al interior, que es por eso que las masas lo están siguiendo, ¿no? Entonces sabemos que Trump, bueno, parte de sus amedrentamientos son lo que ya está diciendo desde ahorita, ¿no? Que va a poner centros de detención y todo lo demás, pero que al final siempre acaba siendo una relación bondadosa en lo comercial con México y también en lo político. Y bueno, digo, claramente desde mi perspectiva, Morena va a tener continuidad, entonces no va a haber ningún tipo de problema para mí, ni siquiera algún tipo de tema económico. ¿No crees que haya un conflicto en republicanos con DeSantis? ¿O él Sí, se va a hacer a un lado? Se van a hacer a un lado. Si ves las últimas encuestas que sacó de New York Times, están lejísimos. Okay. Están lejísimos. Biden, que es el presidente actual, pero pues que ya se ve como un senil que hay que quitar inmediatamente porque los propios electores Demócrata. tienen miedo en qué momento va a perder este señor. Y dentro de los republicanos es que no tienen con qué darle a Trump. Trump, cada vez que se presenta en un juzgado, lo único que se logra es que sea más rockstar y su popularidad se vaya hasta el cielo. Y DeSantis a mí me recuerda a Marcelo Ebrard. Oh, Por ser corto. Okay. Por ser corto. En México, ¿qué va a pasar? Yo creo que Morena va a ganar la elección, una elección más cerrada de lo que parece. Más cerrada de lo que parece. Y que la parte más importante será ver cómo se integra el Congreso. Si Morena tiene el 75% del Congreso, va a tener muchos incentivos para el populismo, para decantarse por el populismo. Si no los tiene, Claudia Sheinbaum va a tener que acercarse al centro y a la derecha. Claudia Sheinbaum va a tener que ir por las clases medias, hace unos días estuvo con los banqueros y tuvo especial cuidado de hablar de que se requieren más energía, más limpia y más eficiente. Entonces, creo que desde el punto de vista político, si gana, déjame decirlo así, la peor parte de Morena está terminando. Salvo, insisto, que tuvieran el 75% del Congreso, que no lo veo. Porque Claudia Sheinbaum se va... Voy a traducir otra frase de algún amigo mío. Es de la 4T, pero moderada. Moderada. Porque tiene menos visos populistas. Si vemos cómo gobernó la Ciudad de México, pues no lo hizo tan mal. O sea, no lo hizo... No se puso a expropiar terrenos, ni a pelearse con los empresarios, incluso, si uno piensa en... Antes de comenzar este podcast, platicábamos de HSBC. Pues HSBC están muy contentos por lo que han hecho en movilidad y los banqueros están muy contentos por cómo se han acercado en la Ciudad de México a hacer estas cosas. Entonces, yo no le vería... Otra vez, como dijiste, no es mi gusto. No es lo que yo pienso, es lo que va a pasar. No es lo que yo pienso, es lo que va a pasar. Como diría aquí. El análisis nos dice Que eso. si ganara Morena, sería mucho menos, el Morena menos radical que el que ya hemos vivido hasta ahora. E insisto, el juego está en que los ciudadanos, y ahí sí lo diría, sea el partido que sea,
Es un error que los ciudadanos le demos más de la mitad del Congreso a algún partido político, el que sea, el que ustedes me digan. Tener mayoría calificada en un Congreso es perder la democracia. Y no veo, lo que dice el análisis, no veo que lo vayan a tener. No creo que vayan a tener ese carro completo. No lo veo. Oigan, no sé cómo vamos de tiempo, porque no queremos robarles Pues si quieren mucho. unas preguntitas más y ya. Lo que ustedes quieran. Pero, a ver, para ustedes, ¿cuál sería el modelo hipotecario ideal? O sea, los bancos siempre están innovando, ¿no? Constantemente y en los últimos años más. Si a ustedes les dijeran, ¿cuál sería tu crédito hipotecario ideal? ¿Ustedes qué dirían? El que crezca conmigo. Ok. O sea, un crédito que sea suficientemente flexible para que crezca conmigo. Vamos a pensar. Un crédito que esté diseñado para aquel que tiene 25 años, que ya no va a vivir con sus papás, pues tiene típicamente poco dinero, tiene típicamente una gran capacidad de gasto y tiene menores requerimientos de vivienda. Sin embargo, a la vuelta de 10 años es de esperarse que ya tenga una pareja estable, que quizá esté teniendo hijos. Entonces, que el crédito vaya siendo flexible y que se pueda hacer con facilidad el cambio de crédito. Tengo esta casa o ya no me queda esta casa. ¿Cómo la traspaso? Que aprovechando lo que decía Kim, eso de que antes era muy difícil un crédito y antes teníamos en la cultura popular eso de a mí me sacan de esta casa con los pies por delante. Pues una casa diseñada que para que ese mismo crédito te vaya siguiendo, o sea, que el sector hipotecario te vaya diciendo, oye, pues ya se fueron los hijos, bendito sea Dios, necesito una casa más chica o una casa en la ciudad y otra en la playa, o sea, que sea flexible. Yo creo que es lo que a mí me gustaría con el crédito, que fuera un crédito que se comprometa con tus necesidades de vivienda. Mira, de derechos reservados, para lo que dice David, con nuestros amigos banqueros, es idea de David, que se me hace buenísima, ¿no? Buenísima. Sí, o sea, yo creo que, o sea, a ver, yo pienso eres un estudiante que acaba de terminar, pues tienes poca capacidad de crédito. Y de comprobarlo. ¿Por qué no el banco se compromete contigo a decir, ok, ya te di este crédito? Que ya hay algunos bancos que lo están intentando en otro tipo de productos. Me comprometo contigo, necesitas un estudio para irte a vivir, para que ya no quieres vivir con tus papás. Ahora vamos a hacer una casa de que ya vives con pareja y tus perros. Ahora que tienes hijos. Ahora que... O sea, yo creo que sería un gran... Estás ganando más dinero. Entonces tienes más capacidad de gasto. Usarlo así, o sea, en esa parte flexible. Si yo estuviera en algún banco, estaría pensando en alguna iniciativa de ese tipo. Bueno, y ahorita estábamos hablando un poco de tecnología hace unos momentos. Y dentro del mundo hipotecario siempre se habla mucho de PropTechs y de FinTechs y todas estas nuevas empresas que están llegando. Algunas desaparecen, otras están haciendo bien las cosas. ¿Cuál sería su idea o su opinión sobre PropTechs y FinTechs? Yo creo que son una gran... son una parte de un campo de juegos que tienen una gran posibilidad de acercarse a ciertos sectores, pero que deben estar dentro de un mismo cajón de otras cosas. Si una fintech solo puede hacer una cosa, se vuelve limitada porque puede ser una parte de un banco. O sea, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan cuando? Ustedes lo saben mejor que yo. Cuando las hipotecarias empezaron a crecer muchísimo. ¿Qué fue lo que cambió en el mercado de las hipotecarias? El día que el entonces Bancomer dijo, los hipotecarias nacionales están creciendo mucho, ¿verdad? Sí. La compro. La compro y la convierto en mi división hipotecaria. Entonces, con las fintechs va a pasar mucho eso.
que van a ser parte de una herramienta dentro del sistema financiero completo. Vemos que algunos bancos prefieren tener una autorización diferente para su fintech y otros bancos están poniendo la fintech en casa. Entonces vamos a ver, sí, o sea, hay algunos que tú vas, no sé, BBVA, HSBC, Banregio e Banco, ¿no? los tienen como bancos diferentes. Uh-huh. O sea, entonces se va a decantar eso. Al final vamos a ver qué modelo les resulta mejor. Yo creo, si me preguntan hoy, creo que va a terminar siendo una división, como es en un grupo financiero la casa de bolsa y la casa de cambio, pero dentro de un grupo. Porque en el esquema de volumen tienen menos capacidad de movimiento las fintech. Pues digo, queda clarísimo. Ya para no robarles el tiempo más. No sé, Jorge, si tú tengas alguna pregunta. No, pues a ver, yo creo que si quieren para terminar alguna pregunta de ¿qué le recomiendan ustedes, cada uno, a nuestros clientes, a nuestra audiencia? O tal vez 2 recomendaciones. Una al cliente, que ya lo hemos platicado, pero como cierre, y otra a nuestros brokers hipotecarios. O sea, el broker hipotecario que vive el día a día, ¿no? Bueno, yo creo que los brokers, los que me han tocado, están haciendo un trabajo extraordinario porque ya te traen todas las opciones y eso es súper importante, pero de todos modos el cliente tiene que estar pilas porque de verdad de un esquema y de un banco al otro cambian muchísimo los temas, desde algo tan sencillo como el monto de enganche que se necesita, cuánto van a tardar, o hay algunos bancos, por ejemplo, que traen el tema de ya está integrado el seguro de vida, ya está integrado el seguro de desempleo, y hay otros que en la cuenta final te dicen, pero mensualmente te vamos a agregar esto y esto. Entonces es súper importante tanto para brokers como para clientes llevar el esquema completo, porque esto de los gastos ocultos al final es verdaderamente decepcionante. Mejor buenas sorpresas. Sí, claro. A malas sorpresas. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Sí, yo creo que los brokers deben como tomar de la mano como si fuera un crédito para ellos. O sea, en la aspiración, y también derechos reservados. O sea, en la aspiración que sea el broker tomar al cliente. Decir, voy a hacer lo que sea mejor para ti. Sí. No lo que sea mejor para nadie más que para ti. A veces, y déjenme usar un ejemplo de los médicos. El otro día platicaba con el cardiólogo y me decía que él tiene un paciente que le ha dado 2 infartos y me dice, y siempre me pregunta que cuándo puede regresar a correr ultramaratones. Y que entonces que le contesta con toda honestidad, le dice, mira, no soy tu papá. Si mantienes las pulsaciones consistentemente arriba de 130, seguramente te va a dar un infarto. No sé cuándo, pero tú decides. A lo mejor al médico le convendría decir, no, pues que le dé un infarto porque no vuelvo a operar, Claro. Pero aquí es darle el mejor consejo. Yo creo que para los brokers sería darle el mejor consejo en comprometerse con el cliente. Y a los clientes decirles, si no tienen crédito, ¿qué están esperando? Si no tienen una propiedad, ¿qué están esperando para hacerlo? Claro. Fíjate, nosotros como brokers tenemos una función muy, muy interesante, muy, muy, muy importante. Tenemos 2 clientes. Sí. Uno, el que tú acabas de decir. El cliente que quiere un crédito, que llega con nosotros, sin sorpresas, ponernos en su lugar. Y nuestro otro cliente es la institución financiera o el banco. Sí. ¿Por qué? Porque le tenemos que llevar también un cliente sano, un cliente que sabemos que va a pagar y que va a ser una buena cartera, ¿no? Entonces es algo súper, súper interesante. Sí, no, es... Porque yo creo que esa labor es una labor de ser el cable de unión. Porque al banco, a la institución financiera le cuesta trabajo de repente saber quién es y cómo está el cliente. Y al cliente le cuesta saber cómo es el banco. Ustedes tienen una posición, diría yo, privilegiada, que les permite conocer a las 2 partes y ser, déjenme usar una palabra que no es correcta, pero sí va, el mediador. El vehículo de enlace entre los dos. Yo creo que eso es muy importante y esa sería mi recomendación para
Y que pueden ser la bendición del cliente, ¿no? También el peor de los infiernos, que le recomiendas un instrumento no recomendable y le acabas, ¿no? Y le acabas la vida, o sea, el tal vez la inversión sí, o la inversión más grande que va a hacer en toda su vida, que para muchos es ese incremento de patrimonio en el largo plazo. Sí, lo es. Y para muchos es una sola vez, o sea, pasa una vez y puede... puede pasar lo peor, como también puede pasar lo mejor, ¿no? Y yo veo que al final los últimos comentarios de todos dijeron pues, la descripción del broker hipotecario, ¿no? O sea, realmente se puso aquí sobre la mesa la descripción y el job description, digámosle así, del broker hipotecario, ¿no? Sí, no es. Yo creo que esa es su función y eso tienen que seguir haciéndolo bien. Tienen que seguir pues siendo este punto de unión entre dos que los dos se necesitan, pero no necesariamente se conocen, ni se confían en el uno en el otro. Claro. Exacto. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias. Si no tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, Kim, David, les agradecemos muchísimo su participación con nosotros el día de hoy. La verdad es que yo creo que de gran valor para nuestros clientes, para nuestros brokers. Eugenio, Juan, también muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio más de Pulso Hipotecario, el podcast de la ABH. Nos escuchamos la siguiente semana. Para confiar, debes preguntar si a la ABH tu broker afiliado está.